Como ya se imaginarán, las lecturas nos están preparando para la Navidad. Es el cuarto domingo de Adviento, el último domingo antes de Navidad, porque el siguiente ya es Navidad, y prendemos las 4 velas. En el Evangelio, que es de lo que voy a hablar, especialmente de una persona del Evangelio, vamos a hablar, nos va a repetir San Mateo, nos va a recordar de lo que pasó en la Anunciación, el nacimiento de, todavía no nos narra el nacimiento de Jesús, pero nos narra qué pasó con la Virgen María cuando quedó embarazada, con el Hijo de Dios. Entonces, es un recordatorio leyéndolo esto del Evangelio de San Mateo. Y Romanos, como siempre, San Pablo preparándonos para una vida cristiana. Escuchemos con atención, comenzamos con Romanos. De Pablo, La lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 7. De Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios, escogido para el Evangelio. Esta buena anunciada de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras se refiere a su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, y que al resucitar de entre los muertos, por obra del Espíritu Santo, ha sido designado Hijo de Dios, revestido de su poder. De él, Cristo Jesús, nuestro Señor, hemos recibido gracia y misión, para que en todos los pueblos no judíos se reciba la fe para gloria de su nombre. A estos pueblos pertenecen ustedes, elegidos de Cristo Jesús, que están en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado y consagrado. Que de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, en el Señor, les llegue la gracia y la paz. Esta es palabra de Dios. Los invitamos a cantar el salmo que dice: Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. ¿Todos? Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y lo que en ella tiene, el orbe y todo lo que en él habita, pues Él los edificó sobre los mares, y Él fue quien los asentó sobre los ríos. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. ¿Quién subiría hasta el monte del Señor? ¿Quién podría entrar en sus recintos santos? El de corazón limpio y manos puras, y que no juzga en falso. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Y para escuchar el Santo Evangelio, de pie, por favor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura está tomada del capítulo 1, versículos del 18 al 24.
Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Me mandaron otro meme en la mañana, a ver si está por allí, otra foto. Ustedes díganme si creen que es cierto o es mentira esas cosas. ¿Qué ven en esa foto? Están en misa y ese muchacho le ponen a la derecha, le ponen un close-up. ¿Qué está haciendo? Viendo el juego en misa y el teléfono enfrente viendo el juego. ¿Ya lo vieron ahí? ¿Habrá gente así? ¿Sí? ¿Ustedes creen que sí? A ver, volteen a ver si alguno por aquí está viendo el juego. Traje el chipote chillón, y con ese le voy a dar en la cabeza que esté viendo el juego. Ahorita le voy a dar. Ay, Dios mío, ese pobre ingrato ni misa ni juego, ni una ni otra. Mejor se hubiera ido al juego. No estuvo ni una ni la otra. Bueno, cuando le damos preferencia a veces a las cosas del mundo, pero bueno. Mis hermanos, voy a hablar un poquito hoy de cómo Dios actúa, tomando un personaje del Evangelio de hoy. Siempre aprendemos de cómo Dios trabaja con otras gentes para saber cómo trabaja con nosotros o quiere trabajar con nosotros. El personaje en el que estoy pensando hoy es en San José. Cuando hablamos de la anunciación y del nacimiento de Jesús y de todo eso, pensamos mucho en la Virgen María, y que bueno, está bien. Pensamos mucho en el niño Jesús, el bebé, que bien, perfecto. Pero a veces en el que menos pensamos es en San José. Y es una persona clave del nacimiento de Jesús. El Evangelio de hoy nos dice lo que conocemos todos en la historia, y desde que éramos niños conocemos esa parte del catecismo y de la Biblia. Pues estaban casados ellos dos, José y María, pero al estilo de antes, como todavía se acostumbraba en aquel entonces, y todavía hasta hace no muchos años se acostumbraba así, que la pareja se casaba, pero se iba a su familia otra vez por varias semanas o por meses, y luego ya había una fecha en que se juntaban y ya vivían juntos. En nuestros pueblos de México me tocó mucho ver eso a mí. Me tocó ver en bodas. Mi hermano mismo, el que viene aquí a veces el médico, cuando se casó, los suegros no dejaron que se llevara la novia esa noche. No, señores. Ella se regresa a la casa con los papás y él, pues a donde vaya a quedarse, nos quedamos él y yo en casa de unos tíos porque estábamos en otra ciudad. Nos quedamos cada quien, y al día siguiente, hasta el día siguiente, ya podían juntarse e irse de luna de miel. Se van de luna de miel. Me tocó llevarlos al aeropuerto a mí, a ellos, que por cierto se les andaba yendo el avión porque se quedaron dormidos. Yo no sé, pues él, mi hermano, se quedó, mi cuñada, no. Mi hermana, ella fue la que nos despertó, no estaba ya por teléfono y yo desperté. ¿Quién sabe por qué nos quedamos dormidos? Pues si nos acostamos a las 4 de la mañana. No sé por qué nos quedamos dormidos. El avión había que estar en el aeropuerto como a las 7 o algo así. Y pues bueno, fuimos a dormir un rato. Cuando dormir un rato nos quedamos bien muertos. Mi hermano más dormilón que yo. En fin, ya al día siguiente ya se podían ir. José y María sí era. Pero en aquel entonces era por varios meses. ¿Saben por qué principalmente? Porque después de que se casaba la pareja, el novio, recién casado, tenía que fincar la casa. Tenía que fincar la casa para recibir a la novia y formar una familia.
Entonces, hasta que no tuviera la casa lista, no podía llevarse a la esposa. Ella seguía con sus papás viviendo. Y ese era el caso de José. Pues bueno, se casaron, sí, pero él no había terminado la casa o todavía no lo había empezado. Y en aquel entonces no había con que rentaban apartamentos, como hoy en día. Cada quien tenía que hacer su casa. Y como la gente la hacía, pedías ayuda de los vecinos, de los familiares y todo. Era a mano hacer los adobes de lodo, con paja, y hacer la casita y ponerle su techito y todo. Eran casas muy simples, 1 o 2 cuartos, pero tenían que tener una casa. Era la cocina quizá y una recámara. Era casa muy simple, eso era todo en un salón grande. Y tenía que ser la casa, entonces no se la llevó por eso. Hasta que terminara la casa, José ya podía venir a pedirle, y ahora sí, ya se pueden ir a vivir juntos, formar familia. Y estaban así separados, ya sabemos de historia, cuando el ángel le habla a la Virgen y le pide permiso, su autorización para que fuera la madre de Jesús. El ángel no le mandó, Dios no le dio una orden a la Virgen. Vamos a aprender de esto. Dios nunca te va a dar órdenes a ti. Nos da mandamientos que nos dice qué es lo que debemos de hacer, qué es lo correcto y qué es lo que está mal. Y los mandamientos siempre son en nuestro favor, para que vivamos bien y vivamos bien con los demás. Tienen que ver con el amor a Dios, el bienestar nuestro y sobre todo el bienestar de la familia y la sociedad. Vean todos los mandamientos, por ahí tiene que ver. Aún el mandamiento de adorar a Dios no es en beneficio de Dios, es en beneficio nuestro. El amarás a Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón. Primero, no es en beneficio de Dios, porque a Dios no le quitas nada, ni le pones nada, si lo amas o no lo amas. Todos son en beneficio nuestro. Pero Dios nos da esos mandamientos siempre pensando en nuestro bien. Pero Dios nunca te va a dar órdenes de que tienes que hacerlo. No, nos deja libres. Y por esa libertad que tenemos, que Dios nos da, es que cometemos tantos errores. Por esa libertad, decía San Agustín, Señor, peligrosa libertad que nos has dado, que nos permite separarnos de ti hasta condenarnos si queremos. Peligrosa libertad. Algunos santos le han dicho a Dios, Señor, mejor quítame la libertad. Mejor no la quiero. Tú dime qué haga y mándame y ordéname y yo lo quiero hacer, y si no lo hago, dame un jalón de orejas, lo que ocupe, unas nalgadas, lo que ocupe, pero no me dejes que yo haga nada apartado de ti. ¿Alguno de ustedes le ha dicho algo así a Dios alguna vez en su oración? ¿Quién le ha dicho eso a Dios alguna vez? Porque yo sí lo he hecho. Varios le han dicho. Ok. Eso implica, es cuando tú ya amas mucho a Dios. Eso implica que tú sometes tu voluntad a la voluntad de Dios. Y le dices, gracias Señor por la libertad que me diste, gracias, pero yo te la regreso. Yo no quiero hacer en este mundo lo que yo quiera. Yo quiero hacer en esta vida lo que tú quieras, porque yo sé que lo que tú quieres es lo mejor. Para mí, para los demás y para todo el mundo. Yo quiero hacer tu voluntad. Así estaba José, y es la persona de la que voy a hablar hoy. José era una persona humilde. Dice la Biblia que era un varón santo. Ya saben que usan la palabra justo. Justo quiere decir santo. Era un varón santo. ¿Qué es un hombre santo? Un hombre que no quiere hacer más que la voluntad de Dios. Un hombre que le ha entregado también su vida a Dios. Un hombre que ora todos los días, iba al templo todos los sábados, el día sagrado de ellos era el sábado de los judíos. Iba al templo todos los sábados, adoraba a Dios, cumplía con las fiestas religiosas, le daba su diezmo a Dios en primer lugar, que era la norma judía desde siempre. Para José no había nada más importante que Dios. Y estoy seguro, porque sabemos por lo que él hizo y lo que pasó, especialmente el Evangelio de hoy, nos revela mucho de cómo era él, mucho de su personalidad. José quería hacer la voluntad de Dios probablemente desde que era niño. También a él Dios lo escogió. Así como escogió a María para que fuera su madre, también escogió quién iba a ser su padre adoptivo, que iba a cuidar a María. Acuérdense que en aquel entonces las mujeres no podían vivir solas. No se podían sostener porque no podían ganar dinero. Las mujeres no podían ganar dinero. Ellas se suponía que iban a estar nada más en el hogar. Entonces toda mujer dependía de un hombre. Cuando era niña, de su papá para que la sostuviera. Cuando se casaba, de su marido para que la mantuviera. Y hasta que moría. A veces, cuando sufrían mucho las mujeres, era cuando quedaban viudas. Porque ahora, ¿quién las va a mantener? Si tenían la bendición de tener un hijo varón,
El hijo varón se encargaba de su madre y se aseguraba que tuviera que comer su madre y dónde vivir. Pero si no tenía un hijo varón, por eso era una gran maldición, así lo veían ellos, los judíos, como una maldición que una mujer no tuviera hijos varones y que se muriera su marido. Porque entonces de allí habla el Evangelio y hay muchos, acuérdense de las viudas, preocúpense de las viudas. ¿Han oído hablar muchas veces? Hagan la caridad con las viudas. ¿Por qué las viudas? Hoy en día las viudas son las más felices del mundo. Digo, pues bueno, dicen, hoy es al revés. Hoy es al revés, las viudas son las más felices del mundo. En aquel entonces una pobre viuda, pues ¿quién le va a dar de comer a la pobre mujer? Hoy en día no, es al revés la cosa. Pero bueno, pobres los viudos, eso sí. No tienen ni quien les caliente una tortilla, se mueren de hambre. Esos sí son los que se mueren de hambre. Ok. José era un hombre de Dios y lo escogió Dios para que fuera el padre adoptivo de su hijo Jesús. Y hay un detalle que a mí, cuando lo he meditado en los últimos años, porque por toda mi vida cuando escuchaba este evangelio de hoy, lo leía, lo meditaba, pues no me decía eso, me decía otras cosas muy bellas de María, del nacimiento de Jesús, de la anunciación, pero yo no ponía mucha atención en José. Yo no ponía mucha atención en San José. Por cierto, ha habido santos como Santa Teresa de Ávila que tenían una devoción especial a San José. Santa Teresa de Ávila, que me salgo un poquito del tema, pero es algo importante, que es nuestra patrona de la teología que llevamos. Nuestras comunidades están basadas en la teología carmelita, la enseñanza de vida espiritual carmelita, que es una de las ramas tantas que hay en el catolicismo. Una, así como hay jesuitas, franciscanos, agustinos, benedictinos, clarisas, hay también carmelitas. Y llevamos la rama de Santa Teresa de Ávila y Santa Teresita de Niño Jesús. Ellos nos enseñan cómo vivir el Evangelio, cómo acercarnos a Cristo de una manera muy amorosa con Dios. Ellos se concentran en el amor a Dios, en la entrega y el amor. Por eso nuestro lema de Misioneros del Amor de Dios es ser discípulos de Cristo y enamorados de Dios. Eso lo aprendí de Teresita. Ella me enseñó eso. Bueno, Santa Teresa cargaba una estatua de San José. Cuando iba de un convento a otro, cargaba una estatua de San José. Y era como que su compañero, su patrono, su ayudante. Y dice ella en su libro de la vida que nunca le pidió algo a San José que no se lo hubiera concedido. Dice ella, nunca le he pedido algo a San José que no me lo haya concedido. Porque los santos ya saben interceder ante Dios por nosotros. Es el poder que Dios les ha dado. Porque quiere que todos estemos unidos, que todos seamos hermanos, que oremos unos por otros. Y los santos del cielo no se escapan de ese mandamiento. Son los primeros que cumplen con ese mandamiento de orar unos por otros. Por eso ellos pueden orar por nosotros. Por eso podemos accesarlos y pedirle Madre María o San José o Santa Teresita o quien sea tu santo de devoción. Les puedes pedir que intercedan por ti. Ellos, su intención nunca es usurpar el lugar de Dios. Nunca. Ellos nunca quieren tomar o quitarle la grandeza, la divinidad del lugar principal a Dios, a Jesús. Qué esperanzas, al contrario. Su intención es que nosotros obedezcamos a Dios. Pero bueno, eso ya lo saben ustedes. San José era humilde. ¿Cómo lo sé? Bueno, pónganse en sus zapatos. Estás casado, recién casado. Él tenía una ilusión de su vida. Voy a hacer mi familia. Tengo a mi mujer que tanto quiero. Yo creo que agarré la mejor mujer del pueblo. Ha de haber dicho José, y de seguro claro que era la mejor del pueblo, pero en aquel entonces pues él no sabía qué tan santa era su mujer. Pero él dijo, tomé la mejor mujer del pueblo, me tocó. Acuérdense que antes también los que hacían las parejas eran los papás, no eran los novios. Tú no escogías con quién te ibas a casar. Tus papás te decían con quién te ibas a casar. Los papás hacían tratos entre ellos. Oiga, vengo a pedirle, de ahí viene eso de pedir la mano de su hija, que el papá va a pedir la mano de la hija al vecino, al compadre, a quien sea, al otro que su hija quiere que se case con su hijo. Y los papás tenían una cualidad. Los papás querían para su hijo o para su hija, querían la mejor pareja, obvio. Querían la mejor pareja, no querían cualquier muchacho, cualquier muchacha para su hijo o su hija, querían la mejor pareja. Y entonces fue así como los papás de José fueron a pedir con los papás de María la mano, con Joaquín y Ana, la mano de su hija para que se casara con su hijo. Los papás vieron que era un buen hijo,
ya se conocían, en el pueblo todo el mundo se conocía, sabían quién era José, sabían de qué familia era, y la gente se basaba en cómo son sus padres. Porque como sean los papás, casi siempre, no siempre, pero muchas veces así son los hijos. Es la educación que recibieron, qué enseñanza recibieron en la casa los hijos, qué ejemplo recibieron. Entonces vieron los papás de María que José era un buen candidato para su hija. Y los papás de José vieron que María era una excelente candidata para su hijo. Y bueno, se pusieron de acuerdo. ¿Cuándo se pusieron de acuerdo? No sé. Había parejas que se ponían de acuerdo desde que los niños estaban chiquitos. Cuando crezca mi hijo, ¿qué le parece, vecino? Que se case con su hija. No, pues está bien, su hijo nomás edúquemelo bien. Y denle en qué trabajar para que mantenga a mi hija, no me lo voy a matar de hambre. No, pues sí, se ponían de acuerdo, ¿verdad? Enséñale a trabajar. Y ya veían que si era buen candidato, que si era buena candidata, y entonces se casaban. Yo creo que José estaba enamorado de María. Yo eso sí lo creo. José, ¿quién nos iba a enamorar de la mejor mujer del pueblo? Bonita, de seguro que era bonita. Yo no creo que Jesús haya escogido una mamá fea. Digo, si yo puedo escoger a mi mamá, yo la escojo bonita. Y él pudo escogerla. Si puedo escoger la que sea santa, pues la más santa de todas, claro. Jesús pudo escogerla. Dios Padre pudo escogerla. Entonces José de seguro estaba enamorado de María. Estoy seguro. ¿Y cuál es el shock que el pobre recibe cuando se da cuenta que está embarazada? Y todavía no viven juntos. Yo pienso, José no dormía el pobre. ¿Cuántas noches fueron? No sé. Su corazón destrozado. Su corazón hecho garras. ¿Cómo es posible si era la mejor mujer del pueblo? ¿Cómo es posible que haya sido infiel? No entiendo, pero no juzgo. Tan no juzgo que yo no voy a delatarlo ni hacerlo público. Porque si lo hago público, la matan a pedradas. Era la costumbre. Que si una mujer era infiel a su marido, había que matarla a pedradas. Los mataban en la plaza. Todavía hay pueblos islámicos que hacen eso. Matan a la gente a pedradas si alguien deshonra a la familia. José no quería que la mataran. La amaba mucho. Dijo, la voy a dejar. Que crean que es mi hijo o mi hija lo que vaya a tener. Que crean que es mi criatura. Para que no le haga nada. Pero obviamente pues no puedo estar con ella porque ella no me quiere a mí. Sabrá Dios a quién querrá. Sabrá Dios de quién estará enamorada. Y el hijo que va a tener o la hija que va a tener, pues no es mío. Entonces, triste. Probablemente lloraba José la noche. Y esa noche, que escuchamos el Evangelio de hoy, tiene un sueño. No un sueño como cualquier otro sueño, mis hermanos. Hay de sueños a sueños. Hay sueños que cuando tú los tienes, yo los he tenido en mi vida, despiertas sabiendo que no solamente soñaste con Dios, sino que allí estaba Dios. Es más, cuando despiertas lo sientes ahí todavía. Todavía lo sientes ahí en tu corazón y a tu alrededor. Aquí está. Esto no fue un sueño común y corriente. Aquí estuvo, aquí está, este sueño fue Él. Fue Él el que me habló, el que me tocó, el que se manifestó en el sueño. Hay de sueños a sueños. Y a veces también te puede tocar soñar con el enemigo, con el diablo. Y despiertas y tú sabes y sientes que allí estuvo. Atacándote, odiándote, queriéndote ahorcar. A veces sientes que te quiere ahorcar. Y cuando algunas personas hemos tenido esos sueños con el diablo, sucede cuando tú estás tomando una decisión de hacer algo santo en tu vida. Un cambio de vida, vas a hacer algo que Dios quiere que hagas para la obra de Dios, etc. Hay veces que algunas personas, me ha pasado varias veces en mi vida, el enemigo te hace sentir su rabia y su coraje en la noche, cuando todo está calmado, cuando todo está callado, y comienza por un sueño. Pero se hace sentir, a veces te quiere ahorcar, está encima de ti, de tal manera que te despiertas y todavía sientes la presión de él aquí, o sus manos en tu cuello, que te quería ahorcar. Pero Dios no le permite que lo haga. Dios no le permite que te haga daño. Pero sí que te manifieste su coraje, porque Dios quiere también que sepas que sí estás haciendo la voluntad de Dios, por eso está enojado el otro. Santa Teresa decía, nuestra maestra, cuando el diablo se enoja contigo, es buena señal. Quiere decir que sí estás haciendo la obra de Dios. Cuando el diablo te manda a sus atacantes, es buena señal. Porque a ella le pasaba cada rato. El diablo se enfurecía con ella. Y se lo hacía ver de muchas maneras, no solo en sueños.
también a través de otra gente que la atacaba a ella. La querían encarcelar, la querían quemar viva, porque se acostumbraba que a los herejes la acusaron de herejía, se acostumbraba que los quemaban en la hoguera en la plaza. ¿Y quién la quería matar y quemar viva? Monjes y monjas eran los que la querían matar, porque ella estaba reformando a estas gentes, diciéndoles, tenemos que entregarnos a Dios, no podemos ser gente fría. Se habían hecho muy fríos los carmelitas, espiritualmente hablando, muy mundanos. Y ella quería reformarlos. Bueno, si no quieren todos, los que quieran vengan conmigo. Ella la rama de mujeres, San Juan de la Cruz la rama de hombres. A los dos los querían matar, los monjes y las monjas. Les hicieron acusaciones de todo tipo para que los mandaran a la hoguera, como a Jesús. ¿Quién lo mandó matar? Los monjes de aquel entonces, los fariseos, los sacerdotes. Mátenlo. Pilatos, mátalo. Como ellos no pudieron matarlo físicamente, bueno, Pilatos, tú que eres aquí el jefe, el gobernador, mátalo. ¿Por qué? Pues porque ha violado leyes y esto y lo otro. Y no, a mí no me importan sus leyes, dijo Pilato. Bueno, ¿cómo lo inventamos? Ya sé. Pilato, es que dijo que él va a ser rey y entonces va a estar en contra del César. Y si tú no lo matas, tú, Pilato, estás en contra del César. Por lo tanto, a ti te van a matar. ¡Ah! Se asustó Pilato. Ok, mátenlo. Pilato se asustó, mátenlo. ¿Se fijan? La gente que Dios quiere corregir, convertir, cambiar, es la gente que más se enfurece contra Dios. Bueno, José tuvo una experiencia, pero de Dios, esa noche. Y Dios le habló. Y José era un hombre humilde. Mis hermanos, no hay fe ni vida espiritual si no tienes humildad. Que quede claro. Puedes ser pecador, todos lo somos. Claro, no un pecador que acepta vivir en pecado, sino un pecador que por debilidad caemos en pecados. Ok, eso todos lo somos. Pero lo que tú no puedes ser, si quieres tener eso en tu vida, es ser soberbio, es ser creído, sentirte superior a nadie. Si tú te quieres sentir superior a otras gentes, forget it. Si tú quieres sentirte muy grande, muy autosuficiente, muy poderoso como Saulo se sentía antes de convertirse, así sentía Saulo, poderoso, grande, voy a matar a los cristianos, los voy a encarcelar, yo soy poderoso, yo. Si tú te quieres sentir así, no tienes a Dios. No puedes ser una persona santa. Y no esperes que Dios se te manifieste como se le manifestó a José. A José sí le habló. Era un hombre santo. ¿Qué hizo José? Lo que hacen todos los hombres santos. Una persona humilde y santa simplemente obedeció. José, no te preocupes, le dice el ángel en sus sueños, pero no fue cualquier sueño. Fue un encuentro con Dios profundo. José, no te preocupes. El hijo que está esperando tu mujer te ama, no te ha sido infiel en lo absoluto. Simplemente que ella recibió ahora un llamado más grande. Y tú también el llamado es para ti. Ella es su parte y tú la tuya, José. Acéptala. Porque el hijo que va a tener es el hijo de Dios Padre. Ella está embarazada por el Espíritu Santo. Ella no ha sido infiel ni mucho menos. Ella quiere simplemente hacer la voluntad de Dios, igual que tú, José. Cuídala. Es más, le dice algo a José muy importante. Tú le vas a poner el nombre al niño. ¿Qué significa tú le vas a poner el nombre al niño? ¿Por qué no María? ¿Por qué no la mamá de María? Ya ven que las abuelas son metiches. No, póngale en esa cama, que así se llamaba el tío, y así se llamaba el abuelo, y que póngale como no se quiere. ¿No es cierto que son muy metiches los abuelos? Bueno, no todas son. Ahí andan de metiches. ¿Por qué no María? ¿Por qué no la suegra? ¿Por qué José le va a poner el nombre al niño? Porque era la costumbre en aquel entonces que una de las formas de expresar su paternidad, de acertar su paternidad, era que el padre escogía el nombre del niño. Le podían dar ideas si querían, le podían dar sugerencias, tú quieran lo que quieran, pero el que decide es el papá. ¿Se acuerdan de Zacarías, el papá de Juan Bautista? Que quedó mudo por su falta de fe en Dios, quedó mudo cuando la mujer sale embarazada de Isabel. Cuando nace Isabel, nace el bebé, y empieza todos los del barrio a sugerir nombres para el niño. Todos empezaron a sugerir nombres para el niño, para el bebé que había nacido. Las comadres y las abuelas y los abuelos y todo. No, que se llame así, porque así era el tío, así era el papá, así es el papá de él, que se llame Zacarías como su papá, bla, 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 bla. Pero Zacarías fue cuando Dios le regresó el habla. Y dijo Zacarías, no, se va a llamar Juan.
el papá, porque es lo que Dios le había dicho a Zacarías, ponle ese nombre, Juan. El papá ponía el nombre del niño como señal de que era su hijo. Él lo va a cuidar, él se va a encargar de mantenerlo a él y a la madre, etc. Dios le da la paternidad a José y le dice, José, tú le pondrás el nombre. No sabemos tristemente qué pasó con José después de que cría al niño y demás. Cuando sale Jesús a predicar, ya no aparece la figura de San José. 30 años después, se cree que ya había muerto. Y se cree, y hay muchas cosas que lo comprueban. Número uno, porque cuando va la Virgen María a visitar a Jesús no va José. Y en la cruz está María y no tiene quien la cuide a María. Y no tiene otro hijo María que le dé de comer. Y entonces está Juan Bautista, Juan Evangelista, ahí está Juan, el discípulo. Y le dice, Juan, cuídala, te dejo a mi madre como tu madre. Y ella le dice, madre, ahora va a ser tu hijo. Jesús estando en la cruz. Y dice el Evangelio que desde ese entonces Juan se la llevó a María y se encargó de cuidarla, de que no le faltara nada, hasta el día que Dios la llamara al cielo. Mis hermanos, la figura de José, un hombre santo, sencillo, humilde, llévatela como meditación el día de hoy. ¿Tengo yo la santidad de José, la humildad de José? Y si no, ¿qué me falta y qué tengo que hacer?